Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde damos gracias al Señor por este privilegio que nos da una vez más de podernos presentar delante de su presencia. Vamos a escudriñar hoy las Escrituras y sabemos que el Señor siempre habla a nuestro corazón. El Señor siempre se manifiesta de una forma especial, ¿verdad? Y hoy hay un gozo en nuestros corazones porque el Señor, en esta oportunidad que nos da de entrar a su presencia, hermano, dice que ha preparado delicias a su diestra, y estas delicias las podemos nosotros hoy tomar. Esas delicias podemos nosotros hoy hacer uso de ellas, podemos deleitarnos, podemos regocijarnos en nuestro corazón y poder darle gracias al Señor, porque Él siempre ha sido bueno con nosotros y Él siempre ha tenido misericordia de sus hijos. Así es que te voy a invitar, hermano o hermana que me estás escuchando en esta tarde, a que hagamos juntos una oración y que le pidamos al Señor que en esta tarde, ¿verdad? Nuestro corazón esté dispuesto a poder escucharlo, que nuestro corazón esté receptible a su voz y que podamos juntos levantar un clamor, una búsqueda de la presencia del Señor. Y así también, mientras oramos y adoramos a nuestro Padre, yo quiero invitarte hoy en esta tarde, hermano, hermana, que podamos disponer unos minutos para orar por nuestros pastores y padres espirituales, para que el Señor siga obrando, ¿verdad?, en sus vidas, en sus cuerpos y en sus corazones. Padre, en esta tarde te bendecimos, entramos a tus puertas con acción de gracias, Señor, con alabanza. Te damos gracias, papito lindo, por todas tus bondades, por todas tus grandes misericordias. Y así, Señor, unánimes, juntos, en armonía, como hermanos, Señor, nos disponemos, Señor, en este tiempo a poder escucharte a ti, Señor, hablar a nuestros corazones. Rogamos, Padre, y hacemos una petición delante de tu presencia por la vida de nuestros padres y pastores, por la vida de nuestro pastor Jesús Morales, por la vida de nuestra pastora Estela, por la vida de esa casa pastoral del deseado de las naciones, por sus hijos, por sus generaciones. Te suplicamos, Padre, para que tú sigas obrando, que sigas enviando a través de tu precioso Espíritu la fuerza que ellos necesitan en este tiempo, Señor, para poder vencer toda circunstancia que han estado enfrentando, mi Señor. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo a tus hijos y declaro, Padre, este tiempo propicio para que tú nos hables, este tiempo en el cual nos hemos sentado, Señor, así como María te sentabas, Señor, a escuchar tu voz, a escuchar tu enseñanza, a escuchar tu instrucción, Señor. Así hoy nos hemos sentado, Señor, a la mesa para escucharte hablar, Señor, y declaramos que seremos bendecidos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, prospera tu palabra, guíala a los corazones, llévala como esa flecha, Señor, que llegue a los corazones, a lo más profundo de ellos, Padre, pero que sea una flecha que traiga un avivamiento, mi Señor, que traiga un despertar a tu iglesia, que traiga regocijo, Padre celestial. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a escudriñar la palabra, hermana, hermano que me estás escuchando en esta tarde. Y yo quiero pedirte que juntos vayamos a la palabra, y el Señor me ponía en mi corazón este tema que vamos a empezar a escudriñar el día de hoy, y este tema se llama Buscando su rostro, o Buscando mi rostro. Buscando mi rostro. El Señor nos está haciendo un llamado, el Señor nos está convocando en esta tarde para que juntos podamos nosotros invocar su presencia, para que juntos podamos nosotros estar delante de Él, sabiendo que Él es un Padre de misericordia que siempre tiene cuidado de sus hijos. Y el buscar su rostro, cuando nosotros venimos a buscar el rostro del Señor, siempre nos vamos a encontrar, hermano, con grandes bendiciones. Hoy quiero mostrarte qué es el rostro del Señor, qué figura tiene en la Biblia, y por qué es que nosotros como hijos debemos constantemente que buscar la presencia del Señor a través de su rostro. Porque cuando el Señor alza su rostro sobre nosotros, entonces enciende una lámpara, y esa lámpara es una luz que necesitamos nosotros para ser hijos, los hijos vivientes del Señor, en los cuales el Señor se regocija. Amén. Pero veamos la palabra, lo que dice en el capítulo de Salmos, verso 27. Capítulo 27, verso 8. Libro de Salmos, capítulo 27, verso 8, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, de Cristo y del precioso Espíritu Santo de Dios. El corazón me dice, busca su rostro,
y yo, Señor, tu rostro busco, hablando David. David, a través de este salmo, lo que nos menciona en este salmo es que él había buscado al rostro del Señor. Él sabía que al encontrarse con el rostro del Señor, de la presencia del Señor, iba a descender una luz, un poder sobrenatural. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar día con día, porque cuando David menciona en este salmo, en los primeros capítulos, lo podemos ver que tiene un encabezado, y el encabezado dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces él reconocía que había una lámpara, y esa lámpara era la lámpara del Señor, que no se apagaba ni nunca se extinguía, que cada vez que David necesitaba ser iluminado, que cada vez que necesitaba ser alumbrado, él buscaba la presencia del Señor, porque como bien lo dice este Salmo 27, él era su luz y su salvación. Cada vez que lo invocaba, él podía ver la fortaleza del Señor sobre su vida. Cada vez que lo invocaba, podía ver y visualizar cómo es que el temor huía de delante de él. Por eso es que David, al invocar la presencia del Señor, dice que él lo que hacía era buscar el rostro del Señor. Y continúa diciendo en el siguiente verso, Salmo 27:9, no te escondas de mí, oh Señor, no me rechaces en tu enojo a tu siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda, no desampares ni abandones a tu siervo, el Dios de su salvación. Fíjate cómo es que David le decía que él necesitaba buscar el rostro del Señor, porque él sabía que si el rostro del Señor era cubierto, él podía entonces quedarse sin esa administración de luz, sin esa lámpara. Y eso es lo que el Señor en esta tarde quiere decirnos. Nosotros como iglesia quizás pudiéramos estar experimentando, ¿verdad?, tiempos de independencia en la cual no estamos buscando el rostro del Señor. Pero en esta tarde el Señor, iglesia, lo que quiere es venir a hablar a tu corazón para que tú puedas entender qué representa el buscar el rostro del Señor. Dice Salmo 18:28, enciendes una lámpara para mí, Señor. El Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Dice que Él es una lámpara encendida para que el corazón del ser humano pueda tener luz, para que el espíritu humano pueda ser alumbrado. Es un efecto en el cual nosotros podemos ver que esa lámpara va a traer una luminosidad, y nosotros necesitamos buscar esa luminosidad, porque sabes que cuando viene la luz de Cristo, entonces toda oscuridad y toda tiniebla tiene que huir. Cuando nosotros vamos caminando, ¿verdad?, por un callejón, por una calle, por un camino, y este camino comienza a ser iluminado, ¿qué es lo que podemos experimentar? Sino que las tinieblas empiezan a retroceder y huir. Así es que el salmista sabía que necesitaba esa luz que alumbrara en su interior, que alumbrara en su corazón, para que si existieran tinieblas, o como dice esta versión, obscuridad, pudiera ser quitada. Y para eso es que el Señor quiere que nosotros busquemos como iglesia de Cristo en estos tiempos, que esa lámpara esté encendida, que esa lámpara ilumine nuestro interior, para que esa luz resplandezca, y entonces podamos nosotros visualizar todas aquellas obscuridades o tinieblas que aún existen en el ser humano y poderlas quitar. Porque sabemos que el caminar en Cristo Jesús es un caminar, hermano, que no ha sido de un día para otro, ¿verdad? No ha sido un cambio de un día para otro. El caminar que nosotros comenzamos un día, hermano, era en el momento en el que más tinieblas había. Y a pesar de nuestro caminar y a pesar de nuestro avance, hemos podido experimentar que todavía existen tinieblas dentro de nosotros, tinieblas de oscuridad que simbolizan temores, que simbolizan fobias, que simbolizan miedos,
que simbolizan pecados ocultos que aún siguen permaneciendo en el corazón humano. Y como la Escritura nos lo menciona en uno de los evangelios, cuando dice que el Señor, el padre de familia, llegó a aquellas bodas y encontró a un hombre, ¿verdad?, dentro de las bodas, y lo que hizo fue hacerle una exclamación, que cómo había adquirido ese lugar y cómo había entrado a ese lugar sin estar vestido adecuadamente. Pero sabes que cuando este hombre recibe esa exhortación, lo primero que el Señor hace es expulsarlo, y dice ahí la Escritura que es expulsado a las tinieblas de afuera, que representan la oscuridad y las tinieblas en el infierno. Si nosotros como hijos de Dios no buscamos que el Señor nos alce sobre nosotros su rostro y nos ilumine para poder nosotros hacer que toda tiniebla sea quitada, un día vamos a llegar a la presencia del Señor, y ahí es donde nos van a escudriñar y podemos encontrar, hermano, que dentro de nosotros todavía existan tinieblas dentro, pero seamos echados a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Como una continuación de esa situación que no quisimos nosotros cambiar cuando tuvimos una oportunidad. Y estos son tiempos oportunos en los cuales el Señor quiere revelarse a su pueblo y a su iglesia. El Señor está preparando a una amada que esté bien ataviada, llena de virtudes, para poder hacerla su esposa. Y yo creo que nosotros necesitamos ver y analizar nuestra vida y continuar avanzando hacia la meta. Y esa meta es que nosotros podamos llegar a ser seres iluminados por la presencia del Señor, seres vivientes. Y los vivientes caminan con luz en su interior. Amén. Números capítulo 6, verso 24, es una oración sacerdotal que el Señor le dio a Moisés y que se le delegó para poder hacer que Aarón y sus hijos pudieran declararla sobre el pueblo. Y cada vez que ellos declaraban o hacían mención de esta bendición, el Señor tenía como consecuencia bendecir a su pueblo. Dice Números 6:24, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Mira cómo es que está hablando una bendición aquí en este momento, y podemos ver que esta bendición es trina. Trina, ¿por qué? Porque son 3 tipos de bendiciones en una sola. Pero esto fue algo que el Señor estipuló para que los sacerdotes pudieran llevar a cabo y pudieran declararlas sobre el pueblo. Así es que si tú eres pueblo del Señor, esta bendición ha sido enviada para tu vida. Y hoy puedes decir amén, y hoy puedes regocijarte, porque cada vez que esta bendición es proclamada, la bendición del Señor como Padre, Jehová de los ejércitos, como Hijo, Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y como el precioso Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, trae sobre la vida de sus hijos. Esto tiene una función, esto tiene una representación. Y cuando nosotros entendemos qué es lo que significa esta bendición significa que el Señor está poniendo luz cuando hace resplandecer el rostro sobre nosotros. Está poniendo luz, pero también está teniendo misericordia. ¿Por qué? Porque la oscuridad en la que a veces el ser humano se mueve, cuando el rostro del Señor es levantado, cuando el rostro del Señor, aquellos que caminan en la oscuridad, entonces la luz de Cristo viene y resplandece. Y dice la Escritura que es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Para que alumbra su camino, pero el resplandecer del rostro del Señor sobre nosotros, veamos que trae como consecuencia que nosotros podamos experimentar las misericordias del Señor, porque si no fuera así, nosotros seguiríamos caminando en ese reino de tinieblas, pero el Señor ya nos ha trasladado a su reino, al reino de su Hijo amado, un reino de luz, un reino en el cual nosotros podamos experimentar esa luz que avive en nuestro interior. Y tú puedes decir, ¿para qué es que necesitamos que el rostro del Señor sea levantado sobre nosotros y pueda alumbrarnos?
porque cuando la luz de Cristo viene a nuestros corazones, reaviva aquello que está por morir, como dice Apocalipsis. Tengo pocas cosas contra ti, pero te digo hoy que avives, ¿verdad? El fuego, el don, la luz que yo he puesto en tu interior. ¿Por qué? Porque esa luz se va haciendo tenue y se va apagando en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que vamos viviendo en esta tierra. Esa luz va menguando, pero hoy el Señor te dice, iglesia, que Él quiere resplandecer su rostro sobre ti. Él quiere hacer que su rostro resplandezca sobre ti para que haya un verdadero avivamiento, ese avivamiento que necesitamos como iglesia en estos tiempos en los cuales vendrán situaciones difíciles, pero si tú y yo podemos hacer que el rostro del Señor resplandezca, hermano, no va a haber ninguna oscuridad que pueda detenernos. Dice el siguiente verso, el 6:26, el Señor alce sobre ti su rostro. Y mira qué es lo que viene a consecuencia de que el rostro del Señor sea alzado sobre nosotros, sino que traiga paz y una paz permanezca, porque la paz que el Señor trae es una paz que no nos da el mundo, que no nos dan las posesiones, que no nos dan las riquezas, sino esta paz que sobrepasa todo entendimiento va a abundar en medio de los tiempos difíciles. ¿Sabes qué? El Señor ha hablado acerca de muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que permanecer en paz, en paz. Entonces, la tarea aquí del Espíritu Santo es hacer que nosotros permanezcamos en paz, que nuestro corazón no se inquiete, que el corazón no se turbe, que el corazón no se afane, que el corazón no siga caminando con tibieza, sino que haya una luz que resplandezca en nosotros. Y quiero darte aquí, yo ponía un ejemplo de 5 partes que transmitían, ¿verdad? A través de esta ordenanza, el deseo de Dios. 5 áreas, 5 puntos en los cuales nosotros podemos ver que el propósito de esta bendición que el Señor le estaba dando a Moisés para que así le hablara a Aarón y a sus hijos que eran sacerdotes, al pueblo del sacerdocio, es que el Señor tenía como fin que su iglesia, que sus hijos amados, que aquellos en los cuales Él se complacía, pudieran ser bendecidos y guardados. La primera bendición, la cual el Señor está expresando, es que el favor del Señor y la protección, los muros de protección, habitaran y estuvieran alrededor de la iglesia, alrededor de su pueblo. Por eso es que cada vez que los sacerdotes se levantaban y proclamaban esta bendición, el Señor actuaba a favor del pueblo. El Señor enviaba su protección y los libraba de todos los adversarios. Y si vemos ahí en el Salmo que leíamos, Salmo 27, verso 1, dice que Jehová es la luz y la salvación. ¿De quién hemos de temer? David decía y sabía que si la lámpara del Señor y la bendición del Señor estabas a favor de él, no tendría que tener temor de sus adversarios. Fueran los adversarios que fueran los que se levantaran, él iba a continuar avanzando y no iba a caminar con temor, porque sabía que la luz estaba con él, y cuando la luz resplandecía, hermano, la protección estaba sobre su vida y el Señor lo guardaba en todos sus caminos. Así es que, iglesia, nosotros necesitamos buscar que esos 5 puntos que existen en ese pasaje de Números 6, 25, 26, esté sobre nosotros, para que la protección de Dios siempre esté sobre nuestras vidas. Y el siguiente punto dice que lo que el Señor quería es que hiciera que su rostro, a través de proclamar esta bendición, a través de proclamar esta ordenanza que el Señor le había dado a los sacerdotes para su pueblo, hiciera que el rostro del Señor resplandeciera sobre ellos, que el Señor se sintiera complacido con ellos. Fíjate cómo es que cuando el Señor levanta su rostro sobre ti, es como un padre que se siente orgulloso de sus hijos. Y yo creo que cuando somos hijos, hermana o hermano que estás escuchando este mensaje, y cuando tu padre se siente favorecido contigo, no hay nada que pueda negarte, sino que todo te es concedido. ¿Por qué? Porque has complacido el corazón de él. Así es que el que levante el Señor su rostro, el que haga que resplandezca su rostro sobre nosotros,
es mostrarnos que hay una complacencia en nosotros, es mostrarnos que Él está agradado con nosotros, es mostrarnos que podemos tener y recibir del favor del Señor, porque el resplandecer del rostro del Señor es una luz. Y esa luz es la luz que ahorita vamos a ver, que es la luz de la felicidad, que es la luz de la dicha. Así es que cuando nosotros buscamos el rostro del Señor y el rostro del Señor resplandece sobre nosotros, entonces dichosos seremos bendecidos, seremos felices, amén. Así es que cuando el rostro resplandece, es porque es el Padre que se ha complacido, es el Padre que se siente enaltecido porque tiene hijos que lo saben honrar, hijos que saben conocer su corazón y saben agradarle en todo tiempo, amén. Siguiente punto, que es el punto número 3, dice que la bendición que quería que a través de esta ordenanza se diera, sería que el Señor se portara misericordioso, piadoso o compasivo con sus hijos. Cuando los sacerdotes se levantaban y proclamaban esta bendición, entonces el Señor era como un código que detonaba que la bendición de la misericordia del Señor, la piedad y la compasión iban a estar sobre su pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Ser compasivo, tener un corazón esplastia, que quiere decir unas entrañas de misericordia, unas entrañas en las cuales pudiera su pueblo llegar hasta Él, misericordioso. ¿Qué es lo que significa? Que cuando nosotros clamamos y buscamos su rostro y su presencia, entonces ese Padre de misericordia tiene misericordia de nosotros, hermano, y se acuerda que somos débiles, se acuerda que somos carne, porque Él habitó en un cuerpo de humillación como el nuestro, un cuerpo de carne. Y entonces lo que el Señor hace es reconocer que nuestra condición es débil. Y dice, el débil fuerte soy en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es que se manifiesta su misericordia? A través del poder del Señor que viene y viene con su compasión a levantar al caído, a levantar a aquel que es débil, a levantar a aquel que ha caído, a levantar a aquel que no ha experimentado el favor del Señor. Y el siguiente punto dice el verso 4 o el punto 4. El hacer esta bendición, el proclamar esta bendición, esta ordenanza que Moisés recibió para llevarla a los sacerdotes, era hacer que volviera su rostro hacia ellos y les diera su aprobación. ¿Cuántas veces como padres nosotros nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados, verdad? Porque cualquiera de nuestros hijos no nos ha hecho una obediencia o no nos ha tomado en cuenta en sus decisiones, o quizás, ¿verdad?, ha tomado actitudes negativas en contra nuestra, pero eso, hermano, a veces nos hace voltearnos nuestro rostro de delante de nuestros hijos, un rostro de indignación, un rostro que quizás muestre enojo, quizás muestre algo que no es grato ante nuestros ojos, pero a veces nosotros como hijos de Dios, sin darnos cuenta, hermano, hemos hecho cosas que han desagradado el corazón del Padre. Cuando esta bendición es proclamada, que el rostro del Señor se voltea hacia nosotros, es una nueva oportunidad, es una nueva misericordia. Que Él vuelva su rostro hacia nosotros es poder ver que nuevamente está dispuesto a aprobarnos, nuevamente está dispuesto a perdonarnos, nuevamente como ese Padre de misericordia está dispuesto a atender la voz de sus hijos. Y yo creo que como padres nosotros muchas veces hemos tenido que ser flexibles con nuestros hijos, ¿verdad? Al saber aún que están tomando situaciones contrarias, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. A veces, hermano, que como padres nosotros hemos experimentado cosas que nos han desagradado, pero es mayor el amor hacia los hijos que poder visualizar aquellos errores que ellos están teniendo. Sabes que a veces hemos tenido que experimentar situaciones difíciles como consecuencias de nuestros hechos, así como nuestros hijos también han podido experimentar situaciones difíciles a través de sus hechos, pero yo podía experimentar
en toda mi vida cristiana, que el Señor siempre vuelve su rostro hacia nosotros porque es grande su misericordia. Alguien me preguntaba, ¿hasta cuándo el Señor se irá a volver en contra de esas personas que hacen lo malo, que hacen esto, que dicen ser cristianos, que no lo son? Y yo decía, pues yo creo que el Señor siempre va a tener misericordia de ellos. Cada mañana es nueva la misericordia. Y quizás tú durante estos tiempos hayas cometido errores, pero hoy el Señor te muestra nuevamente su rostro. Hoy el Señor se muestra compasivo para contigo. Hemos pecado, sí, hemos hecho lo malo, pero ahí está el amor del Señor que sobrepasa todo entendimiento, hermana. Ese amor que lo lleva a Él a podernos dar nuevamente su aprobación, al no seguir encubriendo su rostro, sino al mostrar esa misericordia. Y el punto número 5 significa que era la bendición del Señor les traería paz. La paz de Dios que tanto necesitamos en estos tiempos y la paz que necesitamos conservar, porque a medida que van avanzando los días, a medida que van avanzando los tiempos, podemos experimentar que son más difíciles, ¿verdad? Y más diversos, que nos estamos enfrentando no solamente a tiempos difíciles, sino a tiempos en los cuales no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos, sino que tenemos que resplandecer. Y hacer resplandecer nuestra vida solamente es cuando el rostro del Señor se alce sobre nosotros. La palabra resplandecer, que es buscar el rostro del Señor y hacer que resplandezca, en el Hebreo 2:15, dice en el diccionario Strong que la palabra resplandecer quiere decir or. Y nosotros sabemos que esa luz, or, representa una luz que el Señor dejó desde el principio de la creación. Esa luz que poco a poco se ha ido perdiendo en los seres humanos. Esa luz, la cual tenían los hombres, ¿verdad? En el principio, la generación preadámica, la cual no tenía sangre, sino tenía luz en su interior, la cual no caminaba con un cuerpo de carne pecaminoso y de humillación como el nuestro, sino que su condición era lumínica. Y que nosotros los seres vivientes, los que vamos a ser arrebatados, tenemos que alcanzar. Y la luz or significa una raíz primaria de ser causativo a ser, o quiere decir luminoso. Entonces, ¿qué es lo que va a traer esa luz or? ¿Qué es lo que va a traer el resplandecer el rostro del Señor sobre nosotros? Que seamos seres luminosos. Metafóricamente quiere decir que lo que quiere hacer el Señor es aclarar, alumbrar, hacer que amanezca en nuestra vida, darnos luz, encendernos, hacernos gloriosos, pero iluminarnos. Mira cuántas bendiciones podemos ver aquí, analizar aquí, hermana, hermano que estás escuchando, porque son 7 bendiciones las cuales vienen a través del resplandecer del rostro sobre nosotros. Nos va a traer una dicha el nosotros buscar el rostro del Señor, porque va a aclarar en nuestra vida todo aquello que estaba lleno de oscuridad, porque nos va a venir a alumbrar, porque nos va a hacer que amanezca en nuestro interior el sol de justicia, va a hacer que nos dé luz. El rostro del Señor nos va a dar luz. El rostro del Señor va a encender tu corazón, lo va a avivar, lo va a despertar en su espíritu, para que seas alguien glorioso, alguien iluminado. Mira todas las definiciones que trae el poder hacer que el rostro del Señor sea levantado sobre nosotros. Porque cada vez que nosotros buscamos que el rostro del Señor se levante sobre nosotros, vemos ahí que el ser alumbrados, el ser iluminados, va a mostrar una característica de un ser viviente. Y entonces vamos a poder vencer las tinieblas, pero no será en nuestra fuerza, ni con nuestras habilidades, será en el poder del Señor. Y vamos a continuar un poquito, ¿por qué? Porque hoy te podrías preguntar, iglesia, ¿cómo es que se va perdiendo esa luz?
cómo se va perdiendo esa condición de seres lumínicos, luminosos, cómo es que se va perdiendo esa condición de seres encendidos, de seres a los cuales se les haga amanecer el sol de justicia. Esos seres que alumbran o que son alumbrados. Y veamos cómo dice Job, capítulo 33, verso 9, porque aquí a través de este verso vamos a ver un ejemplo. Y ese ejemplo, hermano, es que a través, hermano, de las tribulaciones podemos perder la luz. Job 33, 29 dice así la palabra: he aquí, Dios hace todo esto a menudo con los hombres. Fíjate cómo es que el Señor nos está mostrando ahí que Dios hace todo eso con los hombres, con un propósito y con un fin. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que está manifestando ahí en ese momento el Señor? Dice que aquí lo que está haciendo es que Job, hablando, ¿verdad?, acerca de las pruebas que estaba experimentando, rogaba al Señor que le hiciera regresar a los días de su juventud, a los días de su vigor. ¿Para qué? Para que pudiera entonces levantar sus manos a Él y orar al Señor, y Él fuera acepto delante de los ojos del Señor, y pudiera entonces volver a regocijarse con el Señor, volver a experimentar gozo y fuera restaurado. Pero sin en cambio lo que estaba viviendo Job, estaba viviendo un tiempo adverso, un tiempo de prueba, un tiempo en el cual él sentía que el Señor se había apartado de él. Por eso es que dice aquí en este pasaje 33, 29, he aquí que Dios hace todo esto a menudo con los hombres, los pasa a tribulación, los pasa a prueba. Pero él no entendía el fin o el propósito por medio del cual el Señor lo hacía pasar, porque dice en el siguiente verso 33, 30, que era para rescatar su alma de la fosa, para que fuera iluminado con la luz de la vida. Otras versiones dice con la luz de los vivientes. Así es que hoy, iglesia, si tú has estado experimentando situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones de enfermedades, de escasez, de tribulación, mira, dice que aquí a menudo el Señor tiene esta arma, tiene este propósito, y es hacer que a través de las pruebas y las dificultades podamos ser rescatados. ¿Pero de dónde? Rescatados de nuestra vana manera de vivir, rescatada nuestra alma de la fosa, del Seol, de las profundidades de él. Cada vez que somos pasados a tribulación, el Señor está haciendo que ese proceso sea un rescate para tu alma, y que en lugar de poder tú llegar a parar a ese lugar de Seol, puedas tú experimentar esa luz que el Señor pone, una luz que te va a llevar a una vida eterna, una luz que te va a llevar a experimentar una eternidad en Cristo Jesús. Job no lo entendía. Por eso es que aquí podemos ver que lo que estaba haciendo Job estaba contendiendo con el Señor. Porque él no estaba recibiendo ni aceptando lo que estaba viviendo. Él lo que quería era regresar a aquellos tiempos en los cuales gozaba de la presencia del Señor, gozaba de la fuerza de la juventud. Pero hoy se encontraba, hermano o hermana, en un proceso difícil. Y ese proceso difícil iba a ser para que él pudiera ser rescatado. Y si nosotros hemos enfrentado diferentes situaciones, el Señor está poniendo esas situaciones para que nosotros podamos ser rescatados, para que nosotros podamos ser resguardados del abismo, para que no lleguemos a las profundidades del abismo donde estaba David, sino que podamos nosotros levantarnos de esas pruebas y podamos bendecir al Señor, porque Él ha sido fiel, ha sido misericordioso, ha sido compasivo con nosotros. ¿Por qué? Porque aunque son los procesos dolorosos, porque aunque los procesos son angustiantes, la mano del Señor está sobre nosotros y nos está librando de esa fosa, de ese abismo, de ese Seol, de ese infierno.
Cada vez que nosotros experimentamos esas situaciones dolorosas y angustiantes, nosotros debemos saber que a través de ellas el Señor lo que quiere es hacer resplandecer esa lámpara, esa luz sobre tu vida, que te traiga una luz. Dice aquí que esa prueba que Job estaba experimentando era para que él fuera iluminado con la luz de los vivientes, con la luz de la eternidad. Y entonces podemos ver que al final de los versos, del verso 44 de Job, vino la bienaventuranza sobre Job y le fueron restituidas más de 7 veces las cosas que se habían deshecho, que las cosas que se habían robado el adversario de su alma. Entonces, todas aquellas cosas que Job tuvo que experimentar tenían como un fin, que la luz regresara, esa luz que él había perdido. Mira lo que dice estas otras versiones. Te voy a leer estas 2 versiones que en la MN dice la escritura así, que esto era con el fin de arrancar su alma de la fosa e iluminarla con la luz de los vivientes. Mira nada más cómo dice esta palabra, arrancar. Entonces, si el Señor tenía que arrancar su alma de la fosa para poder iluminar su vida con la luz de los vivientes, quiere decir que ya había enraizado en ese lugar. Pero viene la misericordia, viene a levantarse el rostro del Señor, se muestra compasivo con Job y entonces el Señor envía a pagar un rescate y ese rescate es arrancando de esa fosa su alma. ¿Cuántas cosas, hermano, hermana, que estás escuchando? Quizás nosotros hemos experimentado y que no comprendamos, así como Job no comprendía en ese momento. Pero ¿cuántas veces el Señor nos habrá librado de no poder ir a la fosa, al Seol, al abismo? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que venir y rescatarnos porque nos hemos desviado de nuestro caminar, porque hemos sido tras vanidades? Y el Señor lo que quiere es hacernos volver al buen camino. Dice la Kadosh que esto hace el Señor con los hombres para traerlos de regreso del pozo de la desesperación en la cual se encontraba David. Para que entonces puedan disfrutar de la luz de los vivientes, para que su vida sea una vida llena de bendición, para que su vida sea una vida llena de alegría, con luz con luz de felicidad, con la luz de la dicha, y no una vida en la cual puedan perecer en las profundidades del infierno. Dice que Job tenía como una experiencia amarga el poder enfrentar esas situaciones. Y quizás cuando nosotros enfrentamos situaciones podamos experimentar esa amargura en nuestro interior, ¿verdad? Porque las cosas no salen bien. Y en ese momento quizás podemos nosotros aún aborrecer la palabra que el Señor nos envía, aún aborrecer el alimento que el Señor te pone a la mesa. ¿Por qué? Porque cuando cuestionamos y cuando no entendemos la voluntad del Señor, entonces lo que viene a nuestro corazón vienen a gestarse raíces de amargura. Eso lo podemos ver en Job 33:20. Dice que para que su vida, a través de las pruebas, aborreciera el pan y su alma el alimento favorito que el Señor le enviaba. Mira hasta dónde era la condición de Job. Hasta aborrecer el pan y hasta aborrecer algo que algún día fue su alimento preferido. Las delicias del Señor, las delicias de su palabra. Ahora lo que estaba experimentando Job era una vida la cual estaba llena de amargura y estaba aún aborreciendo el pan que le enviaban. ¿Y sabes por qué? Porque dice en el verso 29:2 que Job se lamentaba, que Job estaba pasando por ese proceso, pero entonces entendía todas aquellas virtudes y bendiciones que el Señor le había dado y que él no había tomado en cuenta. Por eso dice Job 29:2, ¿quién me diera volver a ser como aquel hombre en meses pasados? Y yo creo que él lo que había experimentado en meses pasados, hermano o hermana, era una gran abundancia.
Era una gran bendición. Era el favor del Señor, porque así lo dice, como en los días pasados en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y daba luz. ¿Y cuántas veces nosotros como hijos de Dios nos hemos sentido, hermano, así como se sentía en ese momento Job? Que la lámpara del Señor ya no está sobre nosotros, que el rostro del Señor ya no está brillando sobre nosotros, ya no está resplandeciendo sobre nuestra cabeza, porque hemos perdido la luz, porque la luz de la felicidad y de la dicha se ha exterminado, se ha agotado en nuestros corazones. Pero hoy es un buen día que si tú te has sentido apagado, hoy es un buen día para que si tú te has sentido menguado, hoy es un buen día que si has sentido que tu corazón desfallezca, tú puedas invocar la presencia del Señor y que el rostro del Señor sea alzado sobre tu vida para que traiga esa luz que alumbre tu interior, esa luz que has perdido, esa luz que ha menguado en medio de la adversidad, esa luz que se ha apartado de ti, iglesia, que has sentido soledad, que has sentido abandono, que has sentido como Job, que la presencia del Señor ya no está sobre ti, que ya no vela sobre ti. Hoy el Señor quiere hacer que su rostro sea levantado sobre ti para que esa lámpara, que es la lámpara del rostro del Señor, vuelva a brillar sobre tu cabeza y te devuelva esa luz. Siguiente verso 29:4 dice Job: ¿cómo era yo en los días de mi juventud? Cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el favor del Señor estaba sobre mi casa, cuando el favor de Dios, cuando el rostro del Señor estaba sobre mi familia, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos también alrededor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Mira nada más qué condición tenía Job. Dice que el favor de Dios, del Todopoderoso, estaba sobre de él, que la leche, ¿verdad?, estaba sobre sus pies, que la roca le derramaba un aceite fresco, un aceite puro, que alrededor de su mesa, como dice el Salmo 126, estaban esos racimos de olivos que eran sus hijos. Pero ahora en medio de las pruebas se encontraba solo. Ahora en la prueba, en el momento en el cual el Señor vino a ver su condición, prontamente la luz se había extinguido. Prontamente la luz se había apagado. Prontamente ese pan que el Señor había enviado había sido extinguido. ¿Por qué? Porque ese pan, el cual el Señor le enviaba, ese era el pan de la presencia del Señor. Así como dice la Escritura en Éxodo 25:30, que la orden hacia el sacerdote en el tabernáculo tenían que poner en la mesa de los panes de la proposición esos panes que significaban la presencia del Señor. Ese pan que te lleva a estar encendido, ese pan que te lleva a estar despierto, ese pan que te da vida, ese pan que perpetuamente, dice aquí, está delante de nosotros. Un pan que nos dé vida, un alimento especial que nos sustente en todo momento. Por eso es que el Señor dejó estipuladas esas ordenanzas, que en el tabernáculo tenía que haber pan, y cuando había ese pan, vemos que ese pan tenía que estar de un lado seis piezas, del otro lado 6 piezas. Ese pan estaba en el lugar santo y ese pan era alumbrado por el candelero. Por eso es que el Señor hacía que el sacerdote entrara. Y dice que cada semana, cada 8 días, ese pan tenía que ser cambiado. ¿Y sabes por qué? Porque cuando el sacerdote llegaba, comía de ese pan. Y el sacerdote era iluminado. Y cuando el sacerdote salía y bendecía al pueblo, el pueblo era bendecido, porque la bendición del rostro del Señor
Entonces brillaba esa lámpara, alumbrando los corazones del pueblo y avivándolo en su interior. ¿Cómo necesitamos en estos tiempos que la lámpara del Señor esté brillando sobre nosotros? Que el rostro del Señor se alce sobre la iglesia y que nos despierte en un avivamiento en nuestro corazón. Que nos despierte porque ese pan es el pan que descendió del cielo. Es el pan el cual el Señor quiere darnos día con día. Ese es el pan que le daba a su pueblo cada amanecer, cada mañana, que descendía en forma de maná, que es un pan de nobles. Es un pan que sustenta, iglesia. Y nosotros necesitamos buscar la presencia del Señor. Salmo 80, verso 3, dice la Escritura: Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Restáuranos, oh Dios. Mira cómo aquí David estaba clamando al Señor y le estaba pidiendo una restauración. Y en esta tarde el Señor quiere que sobre nosotros haya una restauración. Hoy nosotros debemos invocar la presencia del Señor y decirle: Señor, restáuranos. Restáuranos, así como decía Job, como en los tiempos antiguos en los cuales íbamos en pos de ti buscando tu rostro. ¿Cómo es que necesitamos, iglesia, ser restaurados? Porque dice aquí que esta invocación, cuando le decían restáuranos, oh Dios, iba a venir a través que el resplandecer del rostro del Señor viniera sobre de ellos. Iba a traer como consecuencia que viniera salvación. Pero lo que podemos ver que en este Salmo, capítulo 80, en 3 ocasiones, el salmista empieza a decirle al Señor que alce sobre de él su rostro, que alce sobre de él su rostro, que alce sobre de él su rostro. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios hicieran resplandecer el rostro, la lámpara del Señor para que los iluminara. Dice en el verso siguiente, el verso 7, 87, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Entonces dice el verso 18, no nos apartaremos de ti. Mira el deseo de este pueblo, mira el deseo de David, mira el deseo del salmista. Avívanos, avívanos para que podamos invocar tu nombre. Avívanos para que no nos apartemos de ti. Avívanos porque hemos enfrentado situaciones difíciles, pero cuando tú nos avivas al levantar tu rostro sobre nosotros, nos das ese poder de vencer esos obstáculos, nos das ese poder de podernos enfrentar a situaciones difíciles, nos das ese poder para alcanzar la salvación. ¿Cuánto necesitamos ser avivados, iglesia? ¿Cuántos en este tiempo se han quedado dormidos? ¿Cuántos en este tiempo han quedado estáticos, inmóviles? Y necesitamos hacer que el rostro del Señor vuelva a brillar sobre nosotros. Dice en el siguiente verso, Salmo 80, 19, una vez más le dicen, oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Hoy que tú estás escuchando esta palabra, dile, oh Señor, Dios de los ejércitos, restáurame. Restaura a tu hija, restaura a tu sierva, restaura a mi familia, restaura mi hogar, restaura a los que están conmigo. Que hoy en esta noche haya una invocación en la cual nosotros podamos levantar nuestras voces creyendo, confiados y decirle, oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Una vez más, danos esa oportunidad. Una vez más, danos ese privilegio que tu rostro brille sobre nosotros para que podamos ser salvos.
para que podamos ser iluminados, para que podamos ser avivados, para que podamos ser despertados, para que podamos volver a ver la luz de los vivientes, la luz de los que siguen vivos, la luz de los que no han perdido la esperanza, la luz de los que siguen permaneciendo en la paz de Cristo. 3 veces el escritor le llama a Dios para que lo restaure. 3 veces invoca la divinidad de Dios en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que venga una restauración, haciendo mención a la Trinidad Divina para que venga esa restauración. Porque esta restauración, iglesia, va a venir como consecuencia de un verdadero arrepentimiento, de un cambio de actitud, de un cambio de pensamientos, pero un cambio de actitud respecto a nuestros pecados. Hoy en esta noche, que la lámpara del Señor sea alumbrando tu interior, para que así como decía Salmo 18, Él sea esa lámpara que extinga toda tiniebla, toda oscuridad que aún existe en nosotros. El Señor demanda arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros seamos sinceros y que nos humillemos delante del Señor, así como el salmista decía, Señor, yo necesito ser restaurado. Que en esta noche, en tu corazón y en tu condición, haya una condición de humillación que te lleve a reconocer que necesitamos ser restaurados. Restaurar nuestra comunión, restaurar nuestra comunicación, restaurarnos a modo que el Señor se sienta complacido con nosotros y pueda perdonarnos. Restáuranos, decía el salmista. Restáuranos, Señor, porque esto era un grito de auxilio pidiendo una restauración. No solamente de nuestro país, no solamente de nuestra nación, no solamente de nuestra congregación, sino que existiera en nuestro interior un avivamiento espiritual. Y ese avivamiento iba a venir por una confesión de pecados. Ese avivamiento iba a venir como consecuencia de un reconocimiento de que delante de los ojos de nuestro Padre Celestial no hemos sido hechos perfectos. Iglesia, hoy esta noche hay una oportunidad. Iglesia, hoy en esta noche hay una bendición, que nosotros tengamos una conversión completa a través de un verdadero arrepentimiento, de una humillación, de un reconocimiento que hemos pecado en contra de Él, que necesitamos su favor, que necesitamos que Él se vuelva su rostro hacia nosotros, obteniendo de Él una sonrisa como un Padre que nos ama. Que los rayos del sol de justicia vuelvan a resplandecer sobre nosotros. Que esos rayos del sol de justicia vuelvan a otorgarnos perdón. Que nos muestren misericordia. Que nos libren y nos perdonen todas aquellas faltas que hemos hecho en contra del Señor. Porque el Señor suple nuestras necesidades. El Señor es un Padre compasivo, el cual consuela nuestro corazón. El Señor quiere preparar a su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia iluminada, una iglesia que esté agradecida con el Señor, una iglesia que pueda buscar su bendición, una iglesia que pueda reconocer que la bendición que el Señor ha dado es una bendición grande. ¿Sabes? Si nosotros en esta noche hiciéramos una lista de todas y sus más grandes misericordias que ha tenido con nosotros, no terminaríamos, porque cada mañana el Señor nos da una oportunidad, porque cada día el Señor es un Padre de misericordia que ha sido compasivo con nosotros. Pero necesitamos invocar la presencia del Señor y que el rostro del Señor venga una vez más a resplandecer sobre nosotros. ¿Qué es lo que espera el Señor? Bendecir a sus hijos. ¿Qué es lo que espera el Señor? Llenar de amor a sus hijos. ¿Qué es lo que espera el Señor? Que a través del Espíritu Santo la paz del Señor permanezca en sus hijos.
Pero hoy invoquemos la presencia del Señor. Y ahí donde tú estás, yo quiero pedirte que hoy le declares al Señor, así como el salmista, que el Señor pueda restaurarnos. Que pueda restaurarnos a la condición en la cual un día conocimos del Señor. Que pueda restaurarnos a la condición en la cual un día estuvimos enamorados del Señor. Que así como el salmista 3 veces invocó la presencia del Señor y le decía, restáuranos, restáuranos, restáuranos. Avívanos en nuestro espíritu, avívanos en nuestro interior, Padre. Así en esta noche invocamos tu presencia y hoy vengo poniendo delante de ti, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos, Padre, los cuales están escuchando este mensaje, rogando, Señor, delante de ti, Padre, para que cada uno de nosotros sea restaurado, para que una vez más la misericordia del Señor se manifieste y podamos nosotros hacer visibles esta oración, esta bendición que has declarado para tu pueblo. Iglesia, el deseado de las naciones, iglesia de Ciudad de Dios, iglesia, casa del alfarero, que el Señor te bendiga y te guarde. Iglesia, que el Señor haga resplandecer en esta noche su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y en esta noche ponga paz. Que esa lámpara del rostro de Cristo Jesús hoy brille sobre tu vida. Que esa lámpara del rostro de Cristo Jesús sea resplandeciente sobre tu interior, que alumbre toda tiniebla, que quite toda oscuridad y que pueda ser restablecido, que pueda ser restaurado, trayendo Él sobre tu vida un verdadero avivamiento espiritual. Padre, en esta noche bendecimos tu nombre y en esta noche, Señor, te ponemos en tus manos a cada uno de aquellos que ha dispuesto en su corazón hoy presentarse delante de ti y recibir estas bendiciones. Que el rostro del Señor sea alzado sobre de ellos, Padre. Que esa lámpara alumbre todos los días de su vida. Que no se extinga la luz en su interior. Que aunque vengan pruebas y situaciones difíciles, la luz permanezca en ellos, porque tu presencia es el sol de justicia, porque los rayos del sol de justicia están brillando sobre de ellos. Padre, alza tu rostro sobre nosotros como tu pueblo, Señor, y te pedimos que como un Padre de misericordia y compasivo, tu Padre celestial, nos puedas ver como hijos tuyos aprobados. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, papito lindo. Gracias, mi Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque no cansaremos de bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque grandes misericordias has tenido para con nosotros. Por eso es que te alabamos, mi Señor, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga. Adora al Señor por unos momentos. Exalta al Señor. Dale de tu adoración, dale de tus palabras. Que hoy un fruto de labios honren al Señor. Que hoy a través del resplandecer del rostro del Señor sobre tu vida, esa misericordia se vea palpable cada momento de tu existencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, mi Señor, porque has sido bueno. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.
Iglesia, que el Señor te bendiga. Sigue buscando el rostro del Señor y vas a obtener el favor de Dios y grandes bendiciones vendrán sobre de ti. Te bendecimos y esperamos que por la tarde, por la noche, podamos estar juntos en oración, ¿verdad? 8 de la noche hay oración y no te pierdas los servicios. Día con día el Señor nos va a dar grandes misericordias a través de su palabra. Bendiciones.